Feliz sábado, feliz 28 de junio y vamos a llegar a la conclusión al final de este programa de por qué es feliz o tal vez no es un feliz sábado. Estamos conmemorando 16 años de un evento muy importante en el país. Esperamos también que en este momento no estén en algún tipo de protesta o manifestación y que puedan llevar a cabo sus actividades con normalidad en este sábado, que debe ser para disfrutarlo, para estar en casa o para estar en algún centro comercial o comiendo. Pero bueno, sabemos que hay algunas personas que no se dedican a eso. Estamos los que trabajamos en el sector privado y los que procuramos producir a diario, y están los que no, los que viven básicamente de nuestros impuestos y parasitan. Antes de dar la introducción al invitado que tenemos hoy, un invitado de honor, le quería enviar un saludo aquí a Gloria Argueta, también felicitarla porque se graduó hace poco. Gloria estuvo hace 2 episodios con nosotros. También hacer una mención importante en cuanto al programa, agradecerle a toda la audiencia que nos ha enviado comentarios, que nos han enviado observaciones. Y mencionar algo importante. Este es un podcast en tele. Es el primer podcast en tele que sale en Honduras. ¿Y por qué es un podcast en tele? Porque básicamente nosotros sí tenemos una línea que es promover las ideas de libre mercado, es promover las ideas de la libertad como tal, libertarios si nos quieren llamar de esa forma. Entonces no es un tema de moderación. ¿Y por qué lo estoy mencionando? Porque nosotros utilizamos de ejemplo, y le mandamos un saludo también a Fernando Varela y Carlos Acosta. La Hora del Té fue uno de los, pensaría yo, que fue el primer podcast que hubo en Honduras. Entonces, cuando yo los escuchaba, en hace 15 años, los escuchaba desde que tenían un programa que se llamaba ¿Quién paga la cuenta? En YouTube, recuerdo. Cuando ellos empezaron, pues Fernando siempre ha tenido su afinidad con Libre, Carlos Acosta, pues no tanto, y es el programa de ellos. Entonces, en mi caso, yo pues tengo mi afinidad. Aquí estamos para transmitir la verdad, para llevarles a ustedes contenido que les deje algo educativo, que se aprenda. Y justamente esa es la misión que tiene el programa de hoy, que es contar qué es lo que sucedió el 28 de junio hace 16 años. Y no les voy a dar más, o no voy a seguir hablando más, le damos aquí la bienvenida a un invitado de honor, al general en condición de retiro, Reinel Funes. Bienvenido, general. Muchas gracias, Heavy. Un placer. Bueno, agradecerle a usted que nos está dando el privilegio de hablar con usted, alguien quien estuvo ahí, y también la historia que ha tenido en la carrera a nivel militar en el país. Así que darle a usted ese espacio para que nos cuente cómo decidió entrar. Estábamos hablando antes del programa un poco yo quise entrar al ejército hace mucho, pero no lo logré. Usted, digamos, ¿qué lo llevó a esa carrera? Bueno, a mí lo que me motivó fue la guerra del 69. En la guerra del 69 yo estaba en primer grado y para ese tiempo mi papá también era militar. Entonces recuerdo que cuando comenzó el bombardeo aquí en Tegucigalpa, de repente se fueron las luces y apareció mi papá de la nada ahí a traer su equipo y nosotros no sabíamos qué pasaba. Y sacó su equipo y se fue y le dijo a mi mamá, llévate los hipotes de la vecina, que esa casa tiene 2 pisos ahí para que se protejan. Entonces ahí nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, ¿verdad? Y estuvimos como 2 meses refugiados ahí en esa casa. Y en ese tiempo, los 2 meses, de repente, un día apareció un señor barbón en la casa. ¿Y quién era? Y era mi papá, que venía, lo habían mandado a una misión aquí a Tegucigalpa, regresaba allá al frente. Y entonces, cuando ya terminó el conflicto, él nos llevó a mi hermano y a mi abuelo, que mi abuelo también era coronel retirado ya, ¿verdad? Que del tiempo en los 30, 40, y nos llevó a hacer un recorrido por la frontera y nos anduvo enseñando, ¿verdad?, dónde habían sido los ataques. Vimos las casas donde estaban destruidas, todos los grafitis que habían puesto los salvadoreños ahí. Incluso nos enseñó un lugar donde habían matado a un oficial ahí, que todavía se miraba las manchas de sangre. Entonces, toda esa situación, y por el acercamiento de mi padre, ¿verdad?, que era militar, ahí me nació, dice, no, yo tengo que tomar la carrera militar porque quiero en determinado momento defender mi patria. Entonces, de ahí fue la que me nació, ¿verdad?, poder entrar a la escuela militar. ¿Cuántos años tenía cuando la guerra? Yo tenía 7 años. 7 años. ¿Y escuchó algo? No, escuché las bombas cuando cayeron aquí a Tegucigalpa. Todos escuchamos, ¿verdad? Y cada vez que la consigna era un grupo de niños vecinos ahí, que todos estábamos ahí. Nosotros de hipotes felices jugando con todos los hipotes ahí, pero
cada vez que se sonaba un avión nos indicaban que nos metiéramos debajo de las gradas. Y en las noches, como era prohibido encender las luces, ¿verdad? Mi mamá y la vecina andaban con unos focos, le habían puesto unos calcetines en la punta para alumbrar. Y entonces, cada vez que escuchaban el avión, todos los hipotes a las gradas, entonces nos metimos debajo de las gradas y vivimos esa experiencia, ¿verdad? Y eso prácticamente fue lo que me motivó a mí a decir, yo en algún momento iba a entrar a la Fuerza Armada porque en algún momento de la historia voy a tener que defender nuevamente mi patria. Y para que lo conozca un poco más la audiencia, bueno, ya ha pasado bastante tiempo. Esa guerra, ¿quién la inició y cómo fue? O sea, ¿qué es lo que se llama la guerra del fútbol? Pero... Sí, le llaman la guerra del fútbol, ¿verdad? Pero en realidad el motivo del conflicto fue de que para ese tiempo, cuando estaba el mercado común centroamericano, ¿verdad? Había libertad de comercio entre los países de Centroamérica. Y a raíz de que el territorio nacional no era densamente poblado, había disponibilidad de tierras ahí para trabajarlas. Entonces, mucha población salvadoreña se movilizó a Honduras para trabajar y producir la tierra. Pero una vez que se aplicó ¿cómo se llama? La distribución de la tierra, la ley de reforma agraria, pues ya tuvieron que despojar de esos predios a los salvadoreños que las tenían tomadas. Entonces fue cuando hubo el flujo migratorio de salvadoreños de regreso para El Salvador, y el gobierno de El Salvador pues lo tomó como una agresión a su población. Y ellos, bueno, dentro de los planes estratégicos que tenían todo el tiempo, han tenido, bueno, incluso en la constitución de ellos está establecido la expansión del territorio. A un territorio tan pequeño, densamente poblado, entonces los objetivos eran salir al norte. Entonces, el motivo es la reforma agraria, la migración de los salvadoreños nuevamente a su territorio, y eso motivó a que ellos hicieran la incursión, ¿verdad? Hicieron esa incursión aérea en el 14 de julio de 1969, donde ellos tenían planificado el bombardeo a Toncontín para neutralizar la aviación hondureña y otros objetivos estratégicos, pero como para ese tiempo pues los sistemas de navegación eran un poco primitivos, la incursión fue a las 6 de la tarde, ya oscuro. Entonces ellos, muchos de los objetivos que tenían estratégicos, que tenían establecidos, no los alcanzaron. Hicieron bombardeos en Catacama, Olancho, Choluteca, aquí en Tegucigalpa, porque el objetivo era ir a bombardear también allá a San Pedro Sula, donde estaba la otra base aérea. Y eso, pues, esos fueron los primeros movimientos con esos bombardeos que hizo la Fuerza Aérea Salvadoreña. Y después, pues, vinieron toda la movilización de las fuerzas hacia la frontera para proteger los tres teatros de operaciones que estaban establecidos. Y la reacción, ¿verdad? La contrarreacción de nuestro país a través de la Fuerza Aérea para hacer también los ataques a los objetivos estratégicos de El Salvador. ¿Cree usted que Bukele tuviera intenciones o todavía tendrá esa espinita de querer ampliar su territorio? Bueno, es que eso, como le digo, eso está dentro de los planes estratégicos de El Salvador. Eso siempre ha estado. Y eso es lo que tenemos que tener conciencia nosotros, ¿verdad? Que la gente dice, no es posible un conflicto armado nuevamente. Tenemos que estar atentos, ¿verdad? Y tenemos que analizar y ver los indicios que están pasando en ese país. Por ejemplo, ese desarrollo que tiene la Fuerza Armada allá, ¿verdad? Que han duplicado la cantidad de efectivos que tiene, el equipamiento moderno que han adquirido, con la intención de tener el control territorial que dicen ellos contra maras y pandillas. Pero uno los análisis, y nosotros como militares hacemos todas las apreciaciones y vemos el tipo de armamento que tiene, o sea, la modernización que no es congruente para la misión, ¿verdad?, de controlar la población. Entonces eso nos da suspicacia, y quiero aprovechar para recordarnos a los hondureños, ¿verdad?, que no podemos descartar, ¿verdad?, que una incursión similar pues se pueda dar. Ojalá que no. Existe también, ¿verdad?, la invasión económica, ¿verdad?, a través del mercado, todas las inversiones que hay acá. La verdad es que los hondureños, los centroamericanos, debemos de aspirar siempre a vivir en paz. Ojalá que estos conflictos que se dieron nunca más se vuelvan a dar,
pero no podemos estar nosotros confiados, ¿verdad? Sino que tener siempre hacer los preparativos, fortalecer nuestras instituciones, nuestras Fuerzas Armadas, ¿verdad? Porque esa es una institución que es parte de nosotros los hondureños, no solamente para conflictos, ¿verdad? Sino que también para apoyar la seguridad interna, los desastres naturales, en fin, hay un montón de misiones que siempre las Fuerzas Armadas han estado disponibles para poder apoyar a nuestra población. No, y agradecerle que nos contó ese pedacito de historia. Creo que para Julio definitivamente valdría y va a valer la pena hacer un programa para conocer lo que sucedió en aquel momento. Buscando material para este episodio general, encontré que hace, si no me equivoco, unos 2 años, usted dio una frase en los periódicos que decía que, ya hablando y entrando en materia del programa de hoy, que Mel Zelaya ya gobernó en un primer periodo y que tenía que dejar o darle paz realmente al país. Entonces, después del corte, quiero que nos cuente un poco a qué se refería, digamos, cuando lo mencionó en aquel momento, dónde estuvo usted en hace 16 años, el 28 de junio, y traemos también algunos materiales de jóvenes de 19, 20 años que participaron en nuestras encuestas, que le van a dar algunas opiniones bien interesantes, creo que le van a parecer llamativas, así que ustedes sigan en sintonía y regresamos en breve. Gracias por seguir en sintonía. A las personas que preguntaban por qué yo ando de blanco, porque tiene un simbolismo ahí. Creo que hace 1 año, 2 años, cada viernes andábamos de blanco algunos y otros se vestían de rojo, pero hace 16 años también el andar camisetas blancas tenía un significado muy importante. Vamos a seguir aquí en la plática que teníamos con el general, que nos estaba comentando un poco sobre este aspecto de lo que usted mencionó hace un par de años, de la situación que tenemos en este momento, que ya este gobierno, a pesar de que sí dicen ser nuevos, ya gobernaron en algún momento. Sí, la verdad es que creo que fue a principios de este año, en una entrevista que yo mencioné, ¿verdad? Que le hacía un llamado a Manuel Zelaya que dejara en paz el país, que él ya había gobernado, que por qué insistía tanto en mantenerse en el poder, porque aunque legalmente la presidenta es doña Xiomara Castro, pero de acuerdo al pensamiento de la gente, ¿verdad? Detrás de ella el que maneja los hilos del poder es Manuel Zelaya. Y pues las comparecencias que él hace, por ejemplo, hay una situación que me llamó la atención en una reunión de comandantes de las Fuerzas Armadas. La comandante general de las Fuerzas Armadas es el presidente, en este caso la presidenta Xiomara Castro. Pero en esa reunión, el que estaba a la cabeza de la reunión era Manuel Zelaya. Entonces, prácticamente él estaba usurpando la posición de la comandante general de las Fuerzas Armadas, encabezando esa reunión de comandantes que se estila que los que participan en ella es la presidenta en su condición de comandante general, el ministro de Defensa, la Junta de Comandantes y todos los comandantes de las Fuerzas Armadas. Entonces, eso es una evidente usurpación de funciones. Y así como ese, ha habido un montón de situaciones donde este señor, siempre lo digo este señor porque para mí no le guardo un respeto como expresidente, porque él ha sido, la verdad, una persona muy nociva. Él es el que ha generado esta división dentro de la población, esta polarización que vivimos desde la crisis del 2009, ¿verdad? Por tener esas aspiraciones políticas, esas intenciones de mantenerse el poder y pues la consecuencia de todo eso es el desenlace que estamos viviendo en estos momentos. Bueno, ahí coincidimos en mucho, general, y traemos también un material videográfico, porque la intención de este programa es contar mucho de esa otra historia que no se está diciendo en este momento. ¿Por qué razón? Porque hay un libro, digamos, que se le está imponiendo a la población hondureña sobre lo que sucedió hace 16 años. Hay una cátedra morazánica que no tengo idea realmente sí se entiende el objetivo, pero no sé qué es lo que creen que van a lograr con eso.
Y ha pasado tanto tiempo que la población actual, nuestra audiencia, digamos, muchos de ellos tienen menos de 30 años. Yo no me incluyo ahí, andamos cerca de los 30 años, pero gran parte de la población no conoce lo que sucedió o en aquel entonces estaban viendo Teletubbies, como lo mencionó ya en un episodio nuestro buen amigo Nan, que él fue el que contó que fue Russell Tomé que dijo que muchos de los que están hoy de ministros, cuando el golpe estaban viendo los Teletubbies. Entonces, ¿qué se iban a acordar de eso? Pero bueno, para dar un poco de contexto y entrar ya en detalle con las teorías conspirativas, es valioso que veamos un video de cuando vino Hugo Chávez a Honduras y que escuchemos lo que dijo en aquel momento, ¿verdad? Así que aquí producción nos va a apoyar con ese video. Para todos esos por ahí que andan diciendo que el ALBA, bueno, va a traer perjuicios y aspectos negativos para Honduras. Bueno, pregúntenle a Bolivia, vayan a investigar en Bolivia lo que ha significado el ALBA en Venezuela, en Cuba. Por ejemplo, el intercambio comercial entre Cuba y Venezuela. Y esto es muy importante, ustedes los productores, los empresarios, porque algunos empresarios pueden ser víctimas de la campaña atemorizadora. Les meten miedo, pues. Como cuando uno era chiquito, muchacho, y le decían, cuidado, no salga de noche porque sale el espanto de la Sayona. Por aquí no sale el espanto de la Sayona. ¿Ah? ¿Ustedes son qué, policía? ¿Cadetes son ustedes? Cadetes. ¿Ah? ¿La qué? ¿La sucia? La sucia. Dios mío, nada más que me la imagino, compadre. ¿Tú la viste? ¿Te salió? ¿A ti te salió la sucia? Bueno, empiezan a inventar. Mi papá era uno. Cuidado, muchachos. Dígame en mi casa que somos 6 varones. Nosotros somos 6 varones. Para controlar 6 varones, muchachos, de 10, de 15 años, oye. Bueno, en ese evento es interesante también y recordarle a la audiencia que cuando vino Hugo Chávez, porque es largo, él tenía esa costumbre de hablar horas y horas y horas. Nos llamó a nosotros pitiyanquis, nos vino a insultar aquí en Honduras cuando trajeron a Hugo Chávez. Pero él mencionó algo interesante que es el ALBA. ¿Qué era el ALBA, general? Bueno, la verdad es que el ALBA es la alianza bolivariana de los países americanos. Y esa es un esfuerzo que estaba haciendo Chávez para unificar y la ideología, la economía, los factores sociales en América Latina, con la finalidad de impulsar su proyecto del siglo XXI socialista a lo largo y ancho de América Latina. Y por eso es que en ese tiempo pues estaba en esa línea Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Cuba, y ese proceso, ¿verdad? Que es parte de todo eso se genera desde los planes del Foro de Sao Paulo, que es la intención es de introducir el socialismo en estos países y mantener esa doctrina. Aquí viene una pregunta interesante a la audiencia. Él decía en aquel entonces, pregúntenle a Bolivia, pregúntenle a Cuba cuáles son los resultados del ALBA. Aquí es la audiencia la que lo puede dejar en los comentarios. Miremos Venezuela, eso fue hace 16, 17 años. Miremos cuál es el resultado que tiene Venezuela hoy día, que van a salir a decir que el bloqueo, etcétera, lo mismo de siempre. Pero si no me equivoco, son 7, 8 millones de venezolanos que se han ido a España, a Estados Unidos. Bueno, aquí cuando uno sale a los semáforos generales, eso me sorprende que uno puede ver venezolanos pidiendo en Danlí, por ejemplo, incluso en algún momento entiendo que este gobierno les como que los corría para que no lo viera la población hondureña. En el aspecto militar, ¿qué implicaba, digamos, ese tema del ALBA? Bueno, también, ¿verdad? En la parte militar hay acuerdos de cooperación entre los países, apoyo en adiestramiento, pero en el fondo, ¿verdad? Es el tema ideológico el que va disfrazado en todos estos apoyos. Porque esa es la situación que usted sabe que nosotros conocemos que los factores del poder, ¿verdad? Que son 4, que es el poder político, el poder económico, el poder psicosocial
y el poder militar. Esos son los 4 factores del poder donde se mantiene un Estado. Entonces, para poder tener control, ¿verdad?, se tienen que influir en esos factores, y el factor militar es uno de ellos. Entonces, toda esa relación que se hace a través del ALBA con los países va orientado en todos esos factores del poder. Sí, recuerdo incluso Honduras se suscribió. Al final, no sé si lo aprobó o no lo aprobó el Congreso, pero recuerdo que hubo mucha controversia con eso. Sí, la verdad que eso fue uno de los motivos, ¿verdad?, que en lo que desembocó la crisis del 2019, la intención de suscribirse al ALBA, a Petrocaribe, también que era la parte el proyecto de Hugo Chávez de proporcionar petróleo a estos países con muchas facilidades, pero también con un ingrediente ideológico y de una manera para adquirir algunos compromisos de que se cumpliera, ¿verdad?, el proyecto del socialismo del siglo XXI. Entonces, prácticamente es un anzuelo que le tiraban a estos países para poder dar facilidades de acceso a créditos blandos del petróleo, precios más bajos, pero con intención de adquirir esos compromisos en ese proyecto del siglo XXI. Fíjese que traemos algunos recortes de noticias que los vamos a mostrar de manera relativamente rápida para que usted ya nos cuente, digamos, que lo vivió de primera mano. ¿Cuál fue la situación que nos llevó a esto? Aquí usted puede ver, en general, estos son recortes del 2009 del diario Proceso Digital, que se mencionaba, por ejemplo, que la Corte de Apelaciones mantiene firme fallo en contra de la cuarta urna. ¿Qué era la cuarta urna? Bueno, la cuarta urna, ¿verdad?, ese es uno de los motivos en que desembocó esta crisis, porque la intención que tenía Manuel Zelaya en ese momento era establecer un plebiscito a través de la cuarta urna, en la cual le preguntaban a la población si estaban de acuerdo con una asamblea nacional constitutiva, ¿verdad?, con la intención de modificar la Constitución y de esta manera pues buscar la reelección y mantenerse en el poder. Esa era la intención de esa cuarta urna. Y esa situación, a través de la intención de establecer la Asamblea Nacional Constituyente, fue uno de los elementos, porque la verdad es que a él lo que se le decía es que se iba a poner esa cuarta urna, que la colocara el día de las elecciones generales, pero no, él insistía que tenía que ser antes. Por eso la había programado para el 28 de junio, a través del INE, que era el que iba a correr ese proceso, no el Consejo Nacional Electoral como debe ser. Entonces esa fue una de las motivaciones en la que desencadena esta crisis, porque estaba la sospecha que en esa nueva constituyente lo que él quería era exactamente la reelección y poderse mantener en el poder. Fíjese que tenemos también otra imagen, son varios recortes ahí, no los vamos a ver todos, pero creo que unos. Aquí esta noticia menciona que juristas de MEL reconocen que encuesta del INE está fuera de ley. O sea, primero era el CNE, como usted dice, pero después lo quiso hacer una encuesta. Una encuesta a través del INE, sí. Entonces, o sea, que él quería cambiar la Constitución con una encuesta. Exactamente, ¿verdad? Toda la manipulación que había eso, ¿verdad? Esa prácticamente era un ambiente que él confrontó los poderes, ¿verdad? Confrontó a la Congreso Nacional, a la Corte Suprema de Justicia, y eso pues fue otro de los elementos, ¿verdad?, que alimentó esta crisis del 2009. Aparte de eso, la crisis institucional, que había un debilitamiento en la gobernanza del país, problemas económicos, la política de seguridad y otros factores, ¿verdad?, que estábamos viviendo en el país. Todo eso fueron los motivos que fueron a desembocar en esta crisis del 2009. También tenemos, creo que otro recorte más, que aquí es básicamente de la BBC News. Estas son ya noticias que están un poco archivadas. Yo sé que la audiencia los puede buscar. Básicamente busquen que sean de ese periodo de tiempo, 2009, que esta nota describía, y estos eran medios internacionales, qué es lo que ocurre en Honduras. Y sale una imagen que después lo vamos a ver en un video, pero
¿Qué era? No sé si usted recuerda esa imagen, general. Sí, ¿Qué claro. es lo que trae en esa caja? Sí. Sí, exactamente. Eso fue, creo, si no me recuerdo, como el 25 de junio. Bueno, voy a revisar en las notas ahí porque tengo una cronología de todos los eventos. Pero cuando Manuel Zelaya, con una turba, se dirigió a la Fuerza Aérea porque ahí estaba almacenado el material para esa consulta de la cuarta urna. Entonces, él prácticamente, prácticamente el jefe de Estado Mayor Conjunto, que después lo voy a explicar, se llegó a la conclusión de no apoyar este proceso, pues con esta turba prácticamente invadió los predios de la Fuerza Aérea para ir a sacar ese material que estaba almacenado ahí y poderlo llevar a conducir esa encuesta que llama del INE. ¿Verdad? Y afortunadamente, pues la prudencia del comandante de la base, en lugar de bloquear y repeler esa injerencia, esa invasión a la base, pues prácticamente abrió las puertas para que ellos sacaran el material y dejaron que se lo llevaran. Hay información de que muchas de esas urnas ya estaban llenas, ¿verdad? Con la intención de voto, porque este es un material que apoyó Venezuela, Hugo Chávez, a través del apoyo que él estaba dando a este proceso, pues sí, esos son lo que refleja esa imagen. Bueno, vamos a ver justamente un video corto que traemos para que pueda ver la audiencia que en efecto esto está todo documentado, hay grabaciones. Es un poco difícil, ahí pedimos disculpas que la calidad tal vez no es la mejor, pero eso fue en el 2009. No había tal vez la tecnología que tenemos hoy. Y después de ver ese video, general, sí me gustaría que usted nos cuente esa cronología que trae ahí, que eso vale oro. Creo que eso también podría ir en un libro para contrarrestar un poco lo que nos quieren vender con ese libro del 28 de junio. Así que aquí producción nos va a ayudar a ver este video. Diferentes organizaciones, con diferentes instancias que puedan ver, dar sus ojos ahora, mirar hacia Honduras y mirar lo que está pasando en este momento histórico. Pero creo que esto es un ejercicio para el pueblo, para nutrirnos cada vez más las bases y hacer cada vez más patria en este momento histórico. Y claro, en el concepto de patria, que no es el amor ridículo al pedazo de tierra que pisan tus calzados, es el odio a quien lo oprime y el rencor eterno que la arranca. Estamos viendo en imágenes la llegada del presidente Zelaya, que ya está en el aeropuerto de Toncontín. Estamos informándole al mundo a través de la pantalla de Telesur. Quiero preguntarle ahora, Luther, y en principio agradeciéndole todo este tiempo de comunicación con Telesur, allí, en el lugar de los hechos, donde vemos la entrada de todos los manifestantes que acompañan al presidente Zelaya. Una vez que estén allí, que las puertas se abran, ¿cuál es la idea? ¿De qué manera van a recuperar el material electoral para poder hacer la consulta el próximo domingo? Estamos acompañando al presidente, representando de todas las organizaciones sociales del país, y vamos a dialogar con los jefes de la Fuerza Aérea que nos haga que entregue al pueblo de estos material de la consulta el domingo para nosotros, después de una reunión de la comisión técnica, ir a dictaminar cómo será el proceso el domingo. De acuerdo, estamos atentos entonces a este dictamen, cómo será el proceso del domingo. En este momento es vital conocer esa información para saber entonces el desarrollo de los hechos en su país. Estamos dialogando con Luther Castillo, coordinador de los movimientos sociales. En este momento, en el lugar de los hechos, Luther camina junto a todas estas personas que ustedes están viendo en imágenes, junto al presidente Zelaya. Aquí gracias a producción, de hecho estoy leyendo algunos mensajes que están enviando en este momento, que hay una pregunta muy, muy valiosa. No voy a decir el nombre hay varios en producción, pero no voy a decir el nombre para no quemar lo que dice. Hey, ¿qué pasó con Telesur? ¿Cuál era el interés que tenían? Si todavía dan cobertura a las noticias de Honduras. De hecho, yo no sé qué pasó porque en algún momento estuvieron bien activos. No sé si habían intereses económicos o noticiosos o realmente qué es lo que se estaba buscando. Pero yo sí tenía una pregunta también aquí para alguien de producción que me va a responder. Este es el mismo Luther que hoy es ministro. Me dicen que sí es el mismo que dijo que Cuba es un modelo a seguir en el tema científico. Entonces él y el ministro Luqui, bueno, Luqui le tengo, formamos una amistad en algún momento en el 2022. Respeto que al menos él es bastante franco en decir que él cree en ese modelo, no como otros que tal vez cambian de opinión, pero
Miren qué interesante, yo no sabía. Cuando estaba buscando este material, yo vi que decía ahí Luther y yo dije, no sé si será el mismo que ahora dice que Cuba es un ejemplo a seguir. Me sorprende que después de tanto tiempo, después de prácticamente 2 décadas, siga diciendo eso. Eso es lo más sorprendente de todo. Pero bueno, ya suficiente de mí aquí preguntarle al general. Usted estuvo del otro lado, en el ejército. ¿Cómo fue esa situación? Porque él lo cuenta como que es que ellos fueron a exigir, bueno, invadieron una base. Sí, correcto. Ahí, como aparece en el video, menciona el aeropuerto de Toncontín, pero fue a la base Han. Prácticamente violentaron y ingresaron a la base Han para ir a extraer ese material que estaba almacenado ahí, ¿verdad? Y como le digo, afortunadamente por la prudencia del comandante de la base, pues en lugar de bloquear esa entrada, pues mejor permitió que entraran y que se llevaran el material para evitar, ¿verdad? Tomar acciones, porque eso en cualquier lado, en cualquier país, ¿verdad? Una base militar que debe protegerse porque hay material sensitivo ahí, y entonces la misión de él es proteger su base, pero para evitar una confrontación directa y, ¿verdad? Y que las consecuencias hubieran sido graves, pues mejor permitió que ingresaran y que se llevaran el material. ¿Por qué estaba ese material ahí? Si nos cuenta, digamos, ya esa cronología que usted trae preparada aquí. Bueno, la verdad es que cuando vino ese material, llegó a Toncontín y dieron la orden que el presidente Zelaya dio la orden que se almacenara ahí en la Fuerza Aérea, porque como llegó por vía aérea, pues ahí estaba inmediato la base. Entonces, él como comandante general de la Fuerza Armada, pues ordenó a través del ministro de Defensa, jefe de Estado Mayor Conjunto, que le mantuvieran ese material hasta que lo fueran a emplear. O sea, no fue, y aquí me puede corregir, yo en aquel momento tenía, que no sé, 16 años, yo entendía o yo pensé que es que era como algún tipo de decomiso para que no lo pudieran utilizar. O sea, ¿por qué invadió él la base? Bueno, porque cuando las Fuerzas Armadas, el jefe de Estado Mayor Conjunto, de acuerdo al proceso de toma de decisiones que se hizo, se determinó que no se iba a apoyar el proceso de la cuarta urna. Entonces, prácticamente ese material estaba ahí en calidad de depósito, pero como no se iba a apoyar, pues no se les iba a entregar, porque ya se había tomado la decisión de no apoyar el proceso de la cuarta urna. ¿Por qué se tomó esa decisión? Antes de que me conteste aquí, solo aprovechar a mandarle un saludo también al general Romeo Vázquez, solidarizarme con él, también con su familia, porque estoy seguro que eso no ha de ser fácil. Antes de que termine este programa vamos a contar un poco sobre los acuerdos como el de Cartagena, el de San José, porque eso no lo podemos olvidar. Ahí sí es prohibido olvidar los acuerdos que se hicieron incluso con el partido Alianza Patriótica, que creo que ahora ya no va a poder participar en el proceso electoral. Pero regresemos a la pregunta, general, ¿por qué se tomó esa decisión? Bueno, agradecerle como un ciudadano que se tomó esa decisión, pero ¿por qué se toma esa decisión de no apoyar esta cuarta urna? Bueno, inicialmente, como siempre, las Fuerzas Armadas, dentro de la Constitución, hay preceptos ahí donde hay misiones secundarias, las cuales son acordes a las políticas públicas de gobierno. Entonces, en ese momento estaba ese proceso de la cuarta urna. Incluso internamente las Fuerzas Armadas había equipos que andaban socializando lo de la cuarta urna para que todos entendiéramos qué era lo que iba a pasar. Pero afortunadamente, pues empezó la suspicacia, ¿verdad? Y empezamos a analizar que por qué esa situación. Recuerdo que yo estaba en ese tiempo en el Estado Mayor Conjunto y se dio la orden de que se hiciera un análisis. Nosotros en las Fuerzas Armadas, siempre que se va a tomar una decisión, se hace un proceso que se llama el proceso de toma de decisiones. Son análisis que se hacen para tener una conclusión y hacer un estudio, ¿verdad? Son decisiones que son consensuadas, son estudiadas. Entonces, en ese proceso, pues, recuerdo que estuvo unos 2 días haciendo todo el análisis y al final, pues, se le presentó a la Junta de Comandantes todo ese proceso y las recomendaciones. Y las recomendaciones decían no apoyar el proceso de la cuarta urna porque es inconstitucional y va en contra de los intereses nacionales, es traición a la patria. Entonces,
A nosotros nos sorprendió porque dije, bueno, ¿y cómo le vamos a decir eso al presidente? Pues el comandante general, pues los análisis son estos. Entonces ahí vino también un proceso de presión interna dentro de los miembros de las Fuerzas Armadas, también el asesoramiento de oficiales retirados y de otras personas, políticos, personas de mucho conocimiento, para poder hacer presión, que no podíamos apoyar ese proceso de la cuarta urna. Entonces fue cuando pues, se le dijo al presidente que no se iba a apoyar. Y la acción de él fue destituir al general Vázquez Velázquez como jefe de Estado Mayor Conjunto y a la Junta de Comandantes, porque no le quisieron cumplir esa orden. Era una orden inconstitucional y la misma Constitución dice que las Fuerzas Armadas, miembros de las Fuerzas Armadas, no vamos a cumplir órdenes, ¿verdad?, ilegales. Entonces vino la institución del jefe de Estado Mayor Conjunto, la Junta de Comandantes. Afortunadamente, la Corte Suprema de Justicia al día siguiente lo restituyó. Pero ahí viene la secuencia que una vez que miremos la cronología vamos a ir viendo todos esos elementos de lo que pasó. Y fíjese que tengo varias preguntas ahí, bueno, muchísimas preguntas. La primera de ellas en lo que usted menciona de que podemos aprovechar a hacer esa cronología en este momento. Previo a que sucediera todo esto, previo a que se diera, digamos, esta decisión de las Fuerzas Armadas de decir que no se iba a apoyar en cuanto al análisis, se dieron todas estas acciones que ya los mostramos nosotros en las imágenes. La Corte Suprema dijo que no, luego lo ratificó, luego el INE dijo que no. Hay tanto material ahí, porque obviamente es una historia de un gobierno de 3 años y medio que no se puede resumir en tan poco tiempo. Pero también recuerdo que en la Procuraduría hubo algún tipo de expresión. Bueno, fue el propio Partido Liberal el que terminó, sí. Incluso antes ya había como una diferencia entre él y el Partido Liberal. Pero para resumirle, digamos, en ese momento general de lo que decía la BBC, digamos, si usted estuviera en la BBC y le contara al mundo qué es lo que conllevó, digamos, esa cronología, cuáles fueron los pasos o los hitos que llevaron a esa decisión antes del 28. Bueno, como le dije, los motivos prácticamente son los de la cuarta urna, ¿verdad? El giro ideológico que tuvo el acercamiento a la ALBA y el Petrocaribe, la confrontación con los poderes, la crisis institucional, ¿verdad? Lo que eran los problemas de gobernabilidad, la crisis integral del Estado, el cambio de las normas para poder elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, toda una secuencia de situaciones. ¿Qué fue en ese caso específico? Yo no tengo tanto recuerdo, digamos, pero eso del cambio de los magistrados vino antes. O sea, todo eso vino antes de la decisión de ustedes. Correcto, fue antes. Entonces, más o menos aquí he notado yo la cronología de aspectos generales. Miren, en enero del 2006, ¿verdad?, el presidente Zelaya asume la presidencia y en el Congreso se aprueba la Ley de Participación Ciudadana. Que esta ley lo que él pretendía es que la sociedad tuviera acceso a los procesos de toma de decisiones en el gobierno. De ahí en enero del 2008, Honduras se incorpora a Petrocaribe por esa situación que expliqué, que cuál era la intención. De ahí en octubre de ese mismo año, del 2008, Honduras se adhiera al ALBA, asentando temores de acercamiento ideológico Zelaya al socialismo del siglo XXI. De ahí en noviembre del 2008, Zelaya propone el plebiscito para la situación de la cuarta urna. De ahí en mediados del 2009, el gobierno de Zelaya se posiciona a favor de la readmisión de Cuba a la OEA. Posteriormente, en junio de 2019, previo al 28, prácticamente el 25 de junio, Zelaya intenta recuperar el material de la base aérea siendo impedido por la fuerza militar, lo que presentamos ahí en el video. De ahí el 26 de julio, la Corte Suprema de Justicia aprueba por unanimidad acusar a Zelaya de traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones, dictando la orden de captura y allanamiento, o sea, el 26 de junio. Antes de llegar a ese punto y contar un poco sobre lo previo, entonces, sí le tenía una pregunta. Obviamente usted estuvo en aquel momento, usted fue entonces destituido. No, yo estaba en el Estado Mayor Conjunto, okay. Trabajaba ahí. Y cuando fue un día la tardanza, entonces que la Corte restituyera a los que Mel había quitado.
Sí. Ese fue Sí, eso fue antes del 26. Y aquí tenía una pregunta. Usted como general que tuvo una carrera amplia en el tema del ejército, si le tocara decir, digamos, ¿fue traición a la patria o no fue traición a la patria? ¿Qué fue? Porque lo pusimos en la promo, de hecho. Sí, definitivamente, porque va en contra del sistema de gobierno establecido, que lo establece la Constitución, que somos una república soberana e independiente, y entonces cambiar el sistema de gobierno, la misma Constitución lo tipifica como traición a la patria. Bueno, aquí vamos a dejarle esa opción a la audiencia para que nos dejen en sus comentarios. Justamente en este momento hay una encuesta en nuestras redes, en X, para que ustedes puedan decidir realmente de si esto fue una traición a la patria, primero que todo, y lo otro es si fue sucesión constitucional o golpe de Estado, que eso lo vamos a decir antes del cierre del programa porque hay bastante material que se debe analizar. En nuestro siguiente segmento les vamos a mostrar algunas entrevistas de jóvenes muy, muy, muy interesantes, porque regresamos a nuestra modalidad de poder ir al campo, preguntarle justamente a la juventud, a ese 50-60% del pueblo hondureño, qué es lo que conocen y qué es lo que opinan de lo que pasó hace 16 años. Porque reitero, ese es el objetivo de este programa, darles una voz a ustedes. Entendemos que hay mucho temor y muchas veces lo políticamente correcto limita que demos nuestra opinión, pero por eso nuestro lema es que si a ustedes les da pena decirlo, nosotros lo decimos en voz alta. Así que regresamos en breve. Gracias por seguir en sintonía. En este momento pues no sabemos cómo está el tema de las protestas. Esperamos que no haya generado tanta afectación, 3 días de protestas. Mencionar eso, bien interesante. No sé si lo van a utilizar como un ejemplo para clases de economía y de negocios, que alguien por ahí dijo que las protestas más bien generan un movimiento económico en el país. ¿Se imaginan ustedes que tienen negocio, ustedes que se han penqueado por años, usted que acaba de poner una venta de baleadas, que le digan, no, mire, protestas en las calles, más bien mueve la economía? Bueno, esas son las personas que nos están gobernando en ese momento. Quien lo dijo, incluso estaba hablando ahí, vi una noticia de que estuvo dando cheques de 100,000 lempiras para el tema de emprendedores. Impresionante la forma en la que se emprende de estas personas. Pero bueno, vamos a nuestro segmento de En Voz Alta. Aquí traemos algunas entrevistas muy interesantes que vamos a ir con nuestra primera entrevista que producción nos va a ayudar. Bueno, aquí seguimos entonces en la UNA entrevistando estudiantes y hoy estamos con Monse. Monse. ¿Cuántos años tenés, Monse? Tengo 19. ¿Cuándo cumplís los 20? En septiembre. ¿Y estudias? Psicología. ¿Por qué decidiste estudiar psicología? ¿Te gusta la gente con traumas o...? No, para ayudar a la gente con traumas. Hoy estamos haciéndole unas consultas sobre el tema del golpe de Estado. ¿Qué has escuchado vos al respecto? Bueno, lo poco que he escuchado es que el jefe de la policía militar sacó a Mel del poder por corrupto o algo así. ¿En todos estos 19 años has leído, has escuchado algo, te han puesto a leer algún libro? No, solo lo que he escuchado en las noticias. Eso es todo. ¿Y qué opinas de Mel como persona hoy día? Extraditado, se va. ¿Qué opinas de su esposa, de Xiomara? También se va. Bueno, te agradecemos por tu participación y desearte suerte ahí en tu carrera con todos esos traumados. Bueno, aquí me decían en producción que va a tener de clientes ahí a los que están en casa presidencial con esos traumas, ese rencor de 12 años. Pero bueno, ¿qué le pareció esa entrevista general? O sea, 19 años y lo que expresó de lo que ella conoce de lo que pasó en el 2009. Por eso es importante, ¿verdad? Y este programa lleva ese propósito, informar a la juventud qué es lo que en realidad pasó y que ellos tengan un conocimiento, ¿verdad? de esa situación. Porque se maneja esos dos términos, golpe de Estado y sucesión constitucional, ¿verdad? Cuando es un golpe de Estado es una acción violenta que se hace para destituir a un mandatario, en la cual se suprimen todos los poderes del Estado y en este caso cuando es una acción militar, pues las Fuerzas Armadas asume todos los poderes del Estado y la conducción del país, y eso no sucedió. Lo que hubo fue que hubo una orden judicial de la Corte Suprema de Justicia
que tenía que detenerse al presidente Zelaya porque estaba violando la Constitución, y solamente a él fue que se suprimió. De ahí el Congreso Nacional siguió corriendo, la Corte Suprema de Justicia siguió corriendo normal, no hubo ninguna sustitución. Al estar ausente el presidente, pues las mismas leyes dicen que el que asume en ese tiempo era el vicepresidente. Pero si ustedes se recuerdan, y los que no conocen, el vicepresidente en ese tiempo era el ingeniero Elvin Santos, y él había renunciado a la vicepresidencia, o sea, estaba vacante la vicepresidencia. Entonces, en la orden de sucesión, el que debía asumir el papel del Ejecutivo era el presidente del Congreso, que era don Roberto Micheletti, el presidente del Congreso. Entonces, él asumió la función del Ejecutivo. Entonces, por eso se denomina que es una sucesión constitucional, porque si fuera un golpe de Estado, como repito, se suprimen todos los poderes del Estado y asume un nuevo gobierno. Entonces, son temas de debate, diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista de la gente, pero para poner en contexto principalmente los jóvenes, eso fue lo que sucedió. Y con el tema de la Corte, ¿cuál fue, digamos, o cómo funciona ese tema de que la Corte da una instrucción, ustedes como Fuerzas Armadas? ¿Cómo es ese proceso y cómo fue en aquel momento cuando ustedes recibieron la noticia, digamos? Bueno, eso fue, la Corte Suprema de Justicia emitió la orden de captura para que fuera ejecutada a las Fuerzas Armadas. Entonces, las Fuerzas Armadas acató lo que la Corte le indicó, hacer la captura. Se capturó, se trasladó a la Fuerza Aérea, y una vez que estaba la Fuerza Aérea, pues vino en consenso qué se iba a hacer con él, y decidieron pues trasladarlo a Costa Rica. ¿Por qué decidieron trasladarlo a Costa Rica? Porque con eso, primero por la seguridad de él, no alterar la seguridad del país, ¿verdad? Y que en realidad fuera se incentivara una acción violenta dentro de nuestro territorio. Al final de cuentas, pues lo que estamos viendo ahorita, las consecuencias de eso, tal vez no estaríamos en estas disyuntivas ahorita. Tal vez este gobierno no estaría en funciones si se hubiera detenido y juzgado acá al presidente Mel Zelaya. Pero en ese momento se tomó esa decisión, prácticamente tomar esa acción para optar por el bien, por la mejor solución, por el bien común. Para ponerlo, digamos, en contexto general, y usted que es conocedor también del tema de la historia, digamos, en Latinoamérica, ¿cuáles serían ejemplos de un golpe de Estado, así como tal? Quitando tal vez el de Honduras, porque tuvimos muchos por mucho tiempo, pero no sé si se podría catalogar como un golpe de Estado lo que hizo Fidel Castro, digamos, porque no sé si él era militar, creo que no. No. Pero ¿qué ejemplo, digamos, qué sería un golpe de Estado o que se ha vivido en Latinoamérica que usted pueda decir ese? Es que la verdad que, bueno, digamos el de Chile, Pinochet, tenemos que entrar en el contexto de la situación que estaba viviendo en esos momentos. En esos momentos, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que vino prácticamente la repartición de los poderes mundiales, los aliados por un lado y Rusia por otro lado. Entonces, cuando comienzan los intereses de cada uno de ellos, inicia la Guerra Fría. Y a raíz de la Guerra Fría, pues se empiezan a diseminar todos estos movimientos ideológicos con influencia de la Unión Soviética en ese momento, Cuba, para poder diseminar la doctrina del comunismo en América Latina. Entonces esto da pie a que se inicie la doctrina de seguridad nacional para evitar la influencia en estos países de introducir el comunismo. Y es por eso que se establecen gobiernos militares en muchos países de Latinoamérica para tener el control. Y eso, pues establecer esos gobiernos militares, como no son procesos democráticos, pues implicaba muchas veces dar golpes de Estado a los gobiernos constituidos, que muchos de ellos estaban orientados a esa tendencia de izquierda. Y pues, como les especifico, Chile es un caso, un ejemplo que podemos tomar, ¿verdad? Que estaba la tendencia de izquierda en Chile, pues, y se dio el golpe por parte de las Fuerzas Armadas y el general Pinochet asumió las funciones de gobierno. Bueno, es bien interesante porque lo que yo he leído también, no conozco esa historia y a profundidad, pero lo que me han contado algunos chilenos es que
En el caso de Allende estaba tratando de hacer algo similar. Casi todos hacen eso. Bueno, ahorita en este momento Petro le rechazaron una consulta popular. En todos los países hacen eso, consulta popular, que siempre van encaminados a mantenerse en el poder y demás. Creo que lo hizo Rafael Correa. Muchos de ellos lo han hecho. Y aquí es donde venía, digamos, una pregunta que me surge, general, que usted lo mencionó en el primer segmento, sobre el Foro de Sao Paulo. ¿Qué es el Foro de Sao Paulo y cómo se asemeja, digamos, a lo que estaba haciendo la Unión Soviética en los años 70, 80? Sí, el Foro de Sao Paulo es una reunión, ¿verdad?, de líderes políticos de izquierda con la intención de, como le dije, como mencioné, en aquel tiempo de la Guerra Fría estaba la expansión del comunismo, ahora lo determina el socialismo, en este caso el socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez. Entonces todos estos líderes políticos se asocian en ese foro y se establecen una línea a seguir, una planificación. Ellos establecieron una planificación punto por punto de lo que hay que ir haciendo para asumir el gobierno de una forma, un término socialista. Está también la reunión de Puebla, que también es otro grupo que trabaja en esa misma línea, y eso prácticamente gira las pautas en todos los países, y es la pauta que han seguido todos los países en América Latina para poder asumir, que el socialismo asuma el poder en ellos. Y en este caso, porque yo lo he visto mucho en las noticias, he visto también comunicados de algunos partidos políticos que hablan del Foro de Sao Paulo. Creo que el año, no sé si fue este año o fue el año pasado, han habido varios eventos, pero creo que fue el de CELAC que tenía algún tipo de relación con esto. ¿Qué dice ese manual a grandes rasgos? Bueno, prácticamente los pasos que deben de ir siguiendo los gobiernos, un montón de situaciones que tienen que llevar, que tienen que controlar para poder establecer el socialismo, prácticamente un sistema socialista. Entonces, prácticamente, por eso se llama el manual del Foro de Sao Paulo, porque está establecido paso a paso lo que tiene que ir siguiendo cada uno de ellos para accesar el poder de esa manera. Bueno, y antes de ver nuestra segunda entrevista, tenía otra pregunta para usted, general, en cuanto a lo que dijo nuestra entrevistada en esta ocasión sobre bueno, primero que todo, ella lo que dice que quitan a Mel en aquel entonces por una cuestión de corrupto. Claro, ella tenía, ¿qué?, 3 años en aquel entonces tal vez no lo conoce. Pero en general, la percepción que ella tiene de lo que ocurrió en aquel momento y la percepción que tiene actualmente de la administración, ¿qué opinión le merece usted, digamos? Porque no los culpó a usted. Sí, la verdad que es la falta de información que tiene la juventud, ¿verdad? No se puede juzgar por la edad que tenían ellos, porque también uno se documenta, uno debe leer. La historia siempre tiene dos lados. Los lados, y dependerá, ¿verdad?, de qué lado pues uno tiene que enfocarse, pero sí es importante que la juventud se documente, que vea los dos libretos, ¿verdad?, para que haga sus análisis y de acuerdo a sus principios y valores democráticos pueda tener una opinión y decir, bueno, yo estoy alineado en este lado o en el otro. ¿Le sorprende lo que dijo cuando le pregunté qué opinaba de la presidenta y del esposo? Bueno, ese es el reflejo, ¿verdad?, que se tiene del actual gobierno, ¿verdad? No le sorprende el comentario de ella. Bueno, y aquí aclarar, siempre hacemos esa mención, primero que todo, que obviamente son personas que participan de manera libre. Le mandamos un saludo a ella también. Con estos temas, en ningún momento, digamos, se le dice usted tiene que opinar de esta u otra manera, porque al inicio, fíjese, general, cuando nosotros le hacíamos las preguntas antes del proceso, o creo que fue después del proceso de las internas de por quién iban a votar, me decían en su gran mayoría por Salvador, a quien le mandamos un saludo, fue nuestro primer invitado. Y eso pues al final es lo que la juventud en este momento está sintiendo, al igual que la percepción que ellos tienen del gobierno. No por nada, o sea, de ellos lo que están buscando es empleo, están buscando mejorar su calidad de vida y en el país no hay trabajo. La canasta básica está carísima. Tuvimos un episodio sobre por qué están tan caras las baleadas, que siempre le mandamos un saludo ahí a Carol, que vende baleadas ahí por La Puma, por el Boulevard Centroamérica. Calidad de baleadas súper baratas.
ella nos decía todo está el doble de lo que costaba hace 3 años. Entonces es una realidad que uno no puede negar. Pero antes de entrar en materia en eso, que no es tal vez el tópico del programa, vamos a ver esta segunda entrevista que hicimos en estos días. Aquí estamos en nuestra sección de En Voz Alta. Hoy estamos en la conmemoración de no sé cuántos años ya de supuestamente el golpe y estamos con Héctor Daniel Rivera Cruz. ¿Qué estás estudiando, Héctor? Estudio la licenciatura de periodismo. ¿Por qué te gusta el periodismo? Bueno, desde muy pequeño la verdad me ha llamado la atención el periodismo, ya que es como una parte de la sociedad en la cual nosotros podemos adquirir conocimientos acerca de los estudios sociales, de la sociedad. ¿Qué haces? ¿Cuántos años tenés? Tengo 19 años. Sí, que te ves bien chique. ¿Qué has escuchado del golpe de Estado, de la sucesión constitucional? Bueno, el golpe de Estado, según lo que tengo entendido, es después de que podríamos llamar como las autoridades mayores de nuestro país, ya puede ser un presidente, alcalde o diputado, viéndolo bien, es cuando hace un mal gobierno. Entonces viene como algo así como una asociación, según lo que tengo entendido, y se da cuenta acerca de eso y le pone alto, a modo porque como tomando en cuenta que somos un país libre, soberano e independiente, entonces hay que cuidar nuestro país más que todo eso. Y en todo este tiempo, bueno, en tus 19 años, ¿alguna vez has investigado, has leído sobre lo que pasó, digamos, en el 2009? ¿Te llama la atención? Porque justamente estamos ya en un aniversario de no sé cuántos años, ya voy a hacer la cuenta. Bueno, como más que todo por medio de las noticias, ¿verdad? Que uno se da cuenta acerca de eso. Y es que también que la falta administración, podríamos decir, quizás de dinero o de algunas otras cosas. Y mediante eso es por cómo se hace un mal gobierno. Entonces las personas que podríamos decir que no son las correctas para estar en ese lugar. ¿Qué has escuchado de Mel Zelaya? ¿Qué conoces de él? Bueno, Mel Zelaya ha sido un presidente el cual, según algunos, ¿verdad? No todos, guardo mi punto de vista y es que dicen que fue buen presidente, otros dicen que fue malo, pero tomando en cuenta podríamos decir de que no lo sé, no estuve en ese tiempo, ¿verdad? No recuerdo, pero según lo que he escuchado, como el gobierno puso golpe de Estado, podríamos decir que quizás no fue un buen presidente. Ok, bueno, te agradezco mucho y suerte ahí en tu carrera de aquí en adelante. Gracias. Bueno, el saludo también aquí a otro de nuestros entrevistados. Reitero, eso fue una situación, un factor en común en decir que, primero que todo, y esto es lo que me llamó mucho la atención a mí, no sé ustedes en general, es que ninguno de los dos, entrevistamos varios, pero ninguno de los dos digamos, culpó a las Fuerzas Armadas. O sea, en ningún momento se dijo, ellos lo hicieron por corrupción, por intereses. Los dos tuvieron ese factor en común de decir, digamos, que es por un mal gobierno, que era para salvaguardar la democracia, o sea, salvaguardar el país. Entonces, ¿qué le diría, digamos, usted a estos jóvenes para que conozcan un poco más de la historia, que tampoco es tan vieja, o sea, son 16 años? Sí. No, la verdad es que primeramente es importante que la juventud esté identificada con los principios democráticos de nuestro país. Vivimos en una democracia. Una democracia es un sistema en el que hemos vivido siempre. Nadie puede decir que otro sistema es mejor, pero sí quiero incentivar a estos jóvenes y a la población. Mire, desafortunadamente, a raíz de todas estas crisis, y como lo mencionaba o lo comentábamos, ha venido esa polarización de la sociedad. Como hondureños lo que tenemos que buscar es unir la sociedad, no separarnos. Nosotros unidos como hondureños podemos trabajar para levantar nuestro país. Todas estas situaciones que se dan, problemas en la economía, problemas sociales, políticos, todo eso nos compete a todos los hondureños. Y si nosotros tenemos un objetivo común, que es el bienestar de todos, pues debemos de estar en esa línea. Olvidémonos de todos esos factores que nos han hecho dividir la población. Y pues, como en un programa comentaba, la única manera que nos unimos los hondureños es cuando juega la selección, cuando hay un conflicto armado o una situación de desastres naturales. Ahí todos los hondureños nos unimos. ¿Y por qué esperar esos momentos? Sino que hagamos a un lado todos esos intereses políticos que hay, intereses de grupos, de personas, porque eso es lo que ha afectado. Esos intereses
individuales, colectivos o de partidos son los que nos han llevado a estas crisis y no nos han permitido que nosotros nos unamos. Existe un plan, ¿verdad? El plan de país, el plan de nación, visión de país, que es una ley que se estableció en el 2010, que ningún partido político se ha enfocado en él. En ese plan es un plan estratégico donde dice que cada gobierno tiene que cumplir ciertos objetivos para que nosotros podamos tener un país desarrollado. Pero por el interés mezquino de los gobiernos de enfocarse a sus planes de gobierno, de poder darle oportunidad de trabajo a sus activistas, ¿verdad? Por eso es que no avanzamos, porque no seguimos ese plan estratégico. Entonces, los gobiernos se encargan. Llega el gobierno de turno y dice, no, deshagamos todo lo que hizo el gobierno anterior porque es un partido antagonista nuestro y empecemos de cero. Entonces, todas las cosas buenas que hizo el gobierno anterior, si son cosas buenas hay que mantenerlas y desarrollarlas y implementar a otras. Y si cada gobierno piensa de esa manera, de tomar lo bueno que hizo el anterior y estar enfocado a ese plan estratégico que ningún partido, ningún gobierno, a pesar de que es ley, lo ha seguido. En ese plan ya está estipulado en un periodo de 4 años cuáles son los objetivos que cada gobierno debe cumplir para que nosotros logramos. De esa manera nosotros podemos despegar como Honduras, pero si estamos enfocados a esos intereses, difícilmente vamos a ser un país desarrollado. Totalmente de acuerdo, general, en cuanto al, que cada gobierno que llega quiere hacer un borrón y cuenta nueva. En este 2025 tenemos una fecha sumamente importante justamente en noviembre en la que tenemos que participar todos para salvar nuestra democracia, porque por raro que parezca, como que nos estamos viviendo nuevamente esa película del 2009, un déjà vu. Pero hay otro aspecto que vamos a desmenuzar hoy con usted, que es qué es lo que sucedió después del 28. Porque hay una historia del después que es lo que nos trae aquí, ¿verdad? O sea, al final del país, pues sigue, no sé si mejor, peor, ahí vamos a hacer un análisis. Así que ustedes quédense en sintonía y regresamos en breve. Bueno, agradecemos que sean en sintonía. Vamos a nuestro último segmento que se llama Factos. Para los que me preguntan qué son factos, estos son hechos, cosas que se dieron en la realidad o en la práctica. Y viene la otra parte. ¿Qué sucedió el 28 y después del 28 de junio? Y aquí que nos puede contar con mayor detalle general. ¿Qué pasa ese 28 de junio? ¿Cómo amanece, digamos? Bueno, amanece Honduras sin saber lo que está pasando, ¿verdad? De repente faltó comunicación a la población de lo que estaba sucediendo. La verdad es que la gente fue sorprendida. Primeramente, pues en la madrugada se capturó al presidente Mel Zelaya, se trasladó a la Fuerza Aérea y posteriormente a Costa Rica. Una vez que surgió la información, pues empezó los comentarios a nivel internacional de lo que estaba pasando en Honduras. La comunidad internacional se opuso a las situaciones que estaban pasando, que lo identificaron como un golpe de Estado. Entonces toda la comunidad internacional no estaba de acuerdo con esa situación. Después viene, en ese momento, lo que sí recuerdo es que las personas o los grupos afines a Mel Zelaya comenzaron a trabajar bien la parte mediática internacional. Todos los medios internacionales estaban dando la noticia del abuso que se había llevado a cabo en contra del presidente de Honduras, pero nadie explicaba cuáles eran las causas, los motivos por qué fue. Y esa fue una campaña que yo recuerdo que incluso nosotros recomendábamos que debían haber comunicados internacionales para explicar exactamente cuáles habían sido los motivos de esta sucesión constitucional. Pero la iniciativa prácticamente lo llevaron a los que estaban afines de Mel Zelaya. Recuerdo que las diferentes posiciones que hubieron ahí, digamos, en la comunidad internacional, pues el ALBA era de los que estaban en contra de esa sucesión. La OEA
¿verdad? Incluso suspendió a Honduras de este organismo. La Unión Europea congeló como 95 millones de euros de ayuda económica, retiró todos sus embajadores de Honduras. Recuerdo que ya en la posición don Roberto Micheletti como presidente, pues expulsó el personal de la Embajada de Venezuela, y aunque ellos se quedaron ahí, pero pues, prácticamente esas eran algunas acciones. El gobierno de Estados Unidos, el presidente Barack Obama, pues se opuso a las acciones que llevaron a cabo. Inicialmente se opuso a esas acciones que se llevaron el 28 de junio, pero en el transcurso, pues es lo que impulsó y dio a conocer es que debían haber elecciones generales pronto para restituir nuevamente, ¿verdad?, la estabilidad política en Honduras. Entonces los diferentes actores tuvieron diferentes posiciones. Se entiende que prácticamente quedamos fuera de la comunidad internacional. Nosotros, Honduras, prácticamente nadie reconocía el gobierno que había surgido de esta sustitución constitucional, y prácticamente quedamos a la deriva. Y luego en esos 6 meses, si no me equivoco, ¿qué fue lo que terminó pasando? Porque recuerdo que hubo elecciones, hubo muchas marchas, hubo muchos eventos, pero antes de llegar a ese detalle, que usted trae unos documentos sumamente interesantes, ¿cómo fueron esos 6 meses siguientes? Porque hoy tenemos a la presidenta, a la esposa, perdón, de Mel, de presidenta, porque obviamente siguió un proceso de elecciones democráticos. No es como en Cuba, que todos los años, bueno, no sé cada cuántos años hay elecciones, pero siempre gana Fidel Castro, ¿verdad? Creo que no es comparable. Pero ¿qué sucedió en esos 6 meses, general? Bueno, el 22 de julio, el presidente Oscar Arias se ofreció para ser mediador en esta crisis política. Entonces fue que se llevó a cabo los acuerdos de San José, en los cuales, para restablecer el orden en Honduras, él propuso 7 puntos, el cual era la restitución inmediata del presidente Mel Zelaya, la constitución de un gobierno de unidad nacional, la aprobación de una amnistía, la convocatoria a elecciones generales, la prohibición de la cuarta urna, la constitución de una comisión de verificación de los hechos y la reinserción de Honduras en la comunidad internacional. Pero todas estas conversaciones de este acuerdo de San José fracasaron. Entonces, posteriormente... ¿Por qué fracasaron? Bueno, porque la verdad es que había la negativa, ¿verdad?, del presidente Micheletti de reconocer a Mel Zelaya en el poder. De ahí cuando surge el Frente Nacional de Resistencia Popular, haciendo influencia para que se aplicaran estos 7 puntos, ¿verdad? Pero desde que se pedía la restitución inmediata de Mel Zelaya, pues ahí también eso paró. De ahí, pues, una vez que el presidente Lobo asume la presidencia, es cuando viene el Acuerdo de Reconciliación Nacional, que se conoce como el Acuerdo de Cartagena. Eso fue el 20 de enero del 2010. Que su objetivo era normalizar las relaciones y fortalecer la democracia en Honduras. Ahí fue cuando se firmó el salvoconducto para que Manuel Zelaya abandonara el país. Para poner en contexto, después del 28 de junio, hubo porque cuando se sacó al presidente Zelaya a Costa Rica, vino la influencia de Chávez para poderlo introducir nuevamente al territorio nacional. Fue cuando él mandó un avión para que, ¿verdad?, a bordo lo trajeran de vuelta aquí, y cuando se tuvo esa información que venía ese avión, pues se bloqueó el aeropuerto internacional para que no pudiera aterrizar. La información que en ese avión venía el presidente Maduro, que en ese tiempo era el canciller de... Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, sí. Como era el canciller de Venezuela. Y pues después, posteriormente, pues Nicaragua acoge a Mel Zelaya y hicieron las aproximaciones para ingresar al territorio nacional. Él evade, ¿verdad?, los procedimientos de seguridad, pues, y logra
entrar a Honduras y se va a refugiar a la Embajada de Brasil. Ahí estuvo todo ese tiempo hasta que pasaron las elecciones. Entonces, con este acuerdo de Cartagena, pues se le da el salvoconducto para que pueda salir de la embajada y acompañado del presidente de la República Dominicana, pues él se moviliza para Dominicana. Yo tengo una pregunta general. En cuanto a eso que usted leyó de ese acuerdo de San José, si no me equivoco, había un elemento que era que Mel tenía que renunciar a la cuarta urna. Entonces, ¿qué hacía pensar? Y aquí vamos a especular un poquito. ¿Qué le hacía pensar a Óscar Arias que si no le hizo caso a la Corte, no le hizo caso a la PGR, no le hizo caso al INE, no le hizo caso al Partido Liberal y al Congreso Nacional, no le hizo caso tampoco a las Fuerzas Armadas porque se fue a meter a una base para robarse todas esas urnas? Entonces, de lo poco que recuerdo, creo que Micheletti decía, no, es que si regresa y se le dan el poder de regreso, pues ya no se saca nunca más. Ese era un argumento, entiendo, que él tenía, pero usted, digamos, en su experiencia y en tema de estrategia, ¿cree que se hubiera cumplido eso? Digamos, que él regrese y dice, no, yo renuncio a la cuarta urna. Bueno, es que en realidad los acuerdos precisamente eso, que ponen las dos partes en un acuerdo común. Y la propuesta de Óscar Arias era que se restituyera a Mel Zelaya como presidente, pero verá que prohibiera la cuarta urna. Entonces, los dos que están ahí entrando en ese acuerdo, pues ninguno de las partes, ¿verdad? Está de acuerdo en cumplir cada una de esas partes, porque va en contraposición a los intereses de cada uno de ellos. Y en ese momento, cuando, bueno, usted estaba en las Fuerzas Armadas, ¿cómo se vio, digamos, ese tema de querer aterrizar a la fuerza? Porque entiendo que era la fuerza, no había ningún tipo de autorización para que ellos pudieran aterrizar ese avión. Sí, prácticamente es una invasión al territorio nacional porque era un vuelo ilícito que no estaba autorizado. Un avión con matrícula venezolana que entra a nuestro espacio aéreo. Es una flagrante, ¿verdad?, invasión a nuestro territorio. Entonces se toman las medidas, ¿verdad?, correspondientes. Yo recuerdo que se bloqueó la pista de aterrizaje. Levantamos algunas aeronaves para escoltar ese avión y que saliera del territorio nacional, pues, y afortunadamente pues no se cumplió con el propósito que tenían. Y en estos acuerdos ya, en esa parte o estos documentos que usted traía, hubo una comisión de la verdad. Hay mucha información que le invitamos a la audiencia que la puede investigar, pero recuerdo que de ahí nace Libre como partido político y también la Alianza Patriótica. Pero la Alianza ya la extinguieron como partido. Bueno, sí, es que como ahorita para este proceso hay partidos emergentes y algunos pequeños que no cumplieron con algunas situaciones que establece la ley electoral, entonces prácticamente quedan prácticamente desactivados estos partidos, ¿verdad? Pero después de estos acuerdos se conformó el papel de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, en la cual participaron ciertas personas, personalidades internacionales, algunos hondureños como el rector de la universidad, doña Julieta Castellanos, ¿verdad? Y otras personas muy importantes en esta comisión para prácticamente revisar objetivamente lo que había pasado. Y pues ahí el informe que al final pues da la comisión es la que se conoce titulada Para que los hechos no se repitan. Eso fue el documento que salió, donde señala la responsabilidad de Zelaya en arriesgar la institución de Honduras. Legitimó la elección de Porfirio Lobo, ¿verdad? Y que Mel Zelaya desconoció las decisiones de las autoridades y las Fuerzas Armadas cumplieron una orden judicial. Eso básicamente es lo que concluye la Comisión de la Verdad una vez que se revisaron los hechos. Entonces, este es un documento que es importante que los jóvenes, ¿verdad?, puedan accesarlo para que tengan un panorama más claro de algunas conclusiones que hay. Lógicamente que cada quien tiene la oportunidad de poder analizar y poder poner su criterio y tomar un criterio en realidad. ¿Cree que se pueden repetir los hechos en este 2025? ¿Cómo ve el proceso electoral? La verdad que se están repitiendo los hechos. Estoy viendo yo porque
Si nosotros analizamos para el 2009, las situaciones que se dieron, ¿verdad? Con esta intención de hacer a esta constituyente, en ese tiempo el presidente no tenía control del Congreso Nacional, no tenía control de la Corte Suprema de Justicia, no tenía control del Ministerio Público, no tenía control de las Fuerzas Armadas. Entonces, yo le llamo, ellos aplicaron las lecciones aprendidas. No, en aquel tiempo no tuvimos control, en este tiempo lo vamos a controlar. Entonces, lo que hemos visto en la actualidad es que ha habido esa influencia en todos estos organismos para poder estar alineados con esta intención que mantienen, ¿verdad? Porque esta constituyente prácticamente está en el ADN de Libre. Esa ha sido la intención siempre de este señor, de este sujeto, Mel Zelaya, ¿verdad? De poder perpetuarse en el poder. Es más, esta situación que está viviendo esta familia Zelaya, ya el poder lo tienen prácticamente. Ya creo yo que el perpetuarse en el poder pasa para mí, creo, en una segunda categoría, más que todo es una acción de supervivencia, porque con todos esos señalamientos que hay de narcotráfico que está relacionado a esta familia, pues ahí está la información, las investigaciones siguen, ¿verdad? La DEA tiene sus procedimientos, la Corte de Nueva York, ¿verdad? Tiene elementos que han salido en los juicios anteriores, entonces prácticamente ellos están aferrando al poder, pero por supervivencia. Muy interesante esa perspectiva que nos da, general. Una pregunta así corta, agradecerle otra vez porque es de mis episodios favoritos. Si gana la candidata en noviembre, ¿caemos en dictadura? ¿O cómo lo ve usted? Bueno, la verdad que son elecciones, ¿verdad? Son elecciones libres. Dictadura dependerá, ¿verdad?, de la forma de que conduzcan el gobierno. Porque si se aplica, o sea, ellos siempre tienen la intención de, como manifiesto, de cambiar la Constitución. Habría que ver en realidad el desarrollo que este gobierno podría tener. Da mucha suspicacia porque ya tienen una línea que viene tras el plan del Foro de Sao Paulo y todas esas situaciones para poder diseminar el socialismo en todos estos países. ¿Cómo vio usted, después de haber estado en las Fuerzas Armadas por tanto tiempo, cómo vio todo el tema de las elecciones primarias, todo ese relajo con las urnas? Bueno, la verdad es que fue una falla garrafal, ¿verdad? Que hicieron los conductores de ese proceso de transporte. Miren, nosotros hemos estado, que creo que en unos 16 procesos electorales, creo, entre primarias y generales. Desde que Honduras regresó al orden constitucional en 1982, pues las Fuerzas Armadas, de acuerdo a la Constitución, pues, se le da la responsabilidad de la custodia de transporte del material electoral, y esto lo hemos venido haciendo por años. Una vez que se estableció el primer plan de ejecución, se ha mantenido el mismo plan. Únicamente se van haciendo actualizaciones porque la geografía del país va cambiando, las líneas de comunicación, la infraestructura tienen sus cambios, entonces se tienen que ir revisando todos esos cambios para ir actualizando estos planes, pero de forma general, ¿verdad? Desde el momento que las Fuerzas Armadas pasan un mes antes bajo control del Consejo Nacional Electoral, pues se reactivan nuevamente estos planes, se revisan, se hacen los reconocimientos. Las Fuerzas Armadas, cuando va a hacer una operación, nunca va a ciegas, ¿verdad? Siempre se hacen los análisis, se hacen actualizaciones, se hacen reconocimientos para que no haya ninguna falla. En ningún momento de la historia han habido fallas de esa naturaleza. Que un material electoral, ¿verdad?, al momento de salir del punto A al punto B, pueda que haya atrasos de tiempo, ¿verdad?, por situaciones que manifiesto yo, de la misma infraestructura, pero de que, digamos, aquí en una área urbana que tiene que salir de un lado a otro, para empezar, el material siempre va custodiado. El que lleva la conducción
¿verdad? de este transporte, pues son las Fuerzas Armadas, pero es un trabajo conjunto que se hace con el CNE. Bueno, agradecerle, general, ha sido un honor, ha sido un placer conversar con usted en este día. Aprovechamos a mandarle también un saludo aquí a Cosette López, que estuvo en nuestro programa, felicitarla siempre por esas posiciones. También un saludo a la abogada Hall. Comparto totalmente con usted que eso nunca se había visto, al menos en el tiempo que tengo de recordar procesos electorales. Sí quiero hacer un anuncio antes de terminar este día, y es que ante los cuestionamientos que me hacen, digamos, personas allegadas al gobierno y al Libre, aquí les hacemos la invitación 100% abierta a que ustedes nos digan qué episodio, qué día, qué tema quieren venir a debatir. Si ustedes están en contra de lo que nosotros manifestamos hoy, digamos en que fue una sucesión y no un golpe, solo pongan la fecha y hora y podemos debatirlo con total libertad. Así que esperamos que les haya gustado el programa de hoy. Busquen el material que decía el general en cuanto a que no se repitan los hechos y mucha historia que hay ahí para estar más informados. Esperamos que sigan disfrutando de su sábado y que estas protestas que convocó Mel no les hayan afectado su semana. Así que pasen un buen resto del día.